Este es Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación. Un espacio para compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas, reflexiones relacionadas con familia, educación, desarrollo integral y todo lo que nos ayude a vivir, amar, aprender y dejar un legado. Las 4 necesidades básicas del ser humano. Mi nombre es Karina Bonilla y les doy la más cordial bienvenida. Empezamos nuestro podcast con el dato. Las narraciones han formado parte importante de la historia de la humanidad, desde las tragedias griegas hasta las series, pasando por la literatura, el cine, la publicidad y hasta el relato político. Es momento de nuestra entrevista central. Este es el 1 a 1. Estoy muy emocionadísima porque estoy con alguien a quien quiero, admiro muchísimo. Se los voy a presentar formalmente, es Chema Bonilla, pero es que es mi hermanito querido. Chemita, ¿cómo le va? Bien, muy emocionado. Sí, ya queriendo empezar, pero yo sé que tienes ahí todavía. Es que está apasionado, ya hubiera empezado sin que lo presente, pero lo voy a presentar como es debido. Y yo todavía viendo su currículum, ojalá todo esto sacó, ¿cómo es eso, verdad? Que a veces con los miembros de nuestra propia familia ni nos enteramos de todos sus logros, así que déjenme presentarlo como se merece. Él es arquitecto de la Universidad Francisco Marroquín, trabajó y estudió en Barcelona, España, yo lo fui a visitar. Es creador de juegos y constructor de historias, combina su talento creativo, habilidades técnicas y experiencia liderando equipos y produciendo proyectos interactivos, innovadores y complejos. Cuenta con 3 posgrados de la Escuela de Moda, Diseño Gráfico y Fotografía de IDEP en Barcelona, de Software Operador Multimedia y de Realización y Producción de Video, Cine y Televisión y Dirección Artística y Diseño de Comunicaciones Visuales. Ha trabajado como director creativo para múltiples agencias y productoras audiovisuales en Guatemala y España y es director de la carrera de Diseño Digital de la Facultad de Arquitectura, donde además da talleres y clases y es el mejor storyteller que conozco. Y al que mejor conozco también de los storytellers. Sí. Y hoy vamos a hablar del poder de las historias. Bienvenido, Chema, ¿cómo está? Pues aquí, queriendo contarte mi historia. A ver, yo quiero empezar, ¿verdad? Porque yo creo que cuando tú dices cómo se interesa alguien en storyteller, realmente no hay una carrera, ¿no? O sea, es la vida la que te va llevando. Tuvimos la suerte de estar en una familia muy grande, ¿verdad? Donde la atención no se da por hecho, sino que hay que ganársela. Y claro, a través de contar historias era que uno podía ganar la atención. Yo creo que cuando uno crece se da cuenta que cada familia es muy particular, pero en el momento en el que uno está ahí piensa que todas las familias son iguales y creo que nuestra familia, al ser tan grande y también tan parlanchina, ¿no? Y como que cada quien quiere... Saque ticket, le toca el turno al otro. Exacto, entonces uno tenía que realmente llamar la atención y hacer un poco el ridículo y hacer reír, y yo creo que el poder de hacer reír fue donde conecté con el storyteller, ¿verdad? O sea, yo no soy un buen contador de chistes, pero soy un buen contador de anécdotas, y las anécdotas se les pueden echar un poquito de sal y pimienta para hacerlas más divertidas, y creo que ahí fue donde encontré esa pasión por contar historias. Total, nos pasaban cosas en donde los dos éramos protagonistas, pero yo contaba la historia y como que, pero cuando la contaba Chema es que él vivía la historia. Entonces yo creo que parte de eso es que hace que las personas se trasladen a la situación y además la cuenta mejor de lo que verdaderamente sucedió. Claro que muchas veces ese es el problema con mi esposa, que me quiere poner como esto no pasó. Yo déjame contarlo como yo lo viví. Yo lo recuerdo. Exacto. Y hay una cosa que dijo mi mamá que me encantó una vez, porque estábamos en una conversación y dice: no te estoy contando lo que pasó, te estoy contando cómo me sentí. Y yo me quedé como, pues tiene todo, es igualmente válido, ¿no? ¿Verdad? O sea, la emoción es importante. Juan Macuel le dice: cuida lo que dices, porque hay personas que escuchan con el corazón. Y yo creo que nosotros somos de esos, ¿verdad? De que escuchamos realmente con el corazón abierto, y de esa manera también podemos recibirlo con esa pasión o esa intensidad, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿para qué nos sirven las historias? A nivel personal, a nivel profesional. Tal vez solo pensamos en los niños pequeños que quieren que les cuenten una historia, pero es que si lo vemos ahí, Netflix es historias, el cine, la literatura son historias, y al final las anécdotas de familia son historias. Totalmente. A ver, yo creo que ¿por qué? Para empatizar. O sea, lo primero es quiero empatizar, quiero conectar.
quiero conectar emocionalmente con alguien que está viviendo, ¿verdad? Una vida que puede ser totalmente distinta a la mía, pero que tenemos las mismas motivaciones, ¿verdad? Yo creo que una historia puede conectar no solo personas, sino también generaciones, porque, claro, escuchar a un abuelo explicar en su contexto cómo era lo que vivía, yo creo que te hace vivir o ponerte en sus zapatos, ¿verdad? Creo que una historia puede ser el mejor consejo que alguien te puede dar, como para escuchar a un hermano que hizo algo que tú dices, no lo voy a hacer yo. Una advertencia, ¿verdad? Imagínense las leyendas de Guatemala, que al final todos tienen una historia detrás, una advertencia de cuidado con, ¿verdad? Y yo creo que también ayuda a romper paradigmas, ¿verdad? Muchas veces, a veces la gente dice, no, es que yo creo, ¿verdad? O tengo estos principios y estos valores y de repente escuchando la historia de alguien, ¿verdad? Que uno empieza a conectar. A mí me gustó mucho que decían, las historias son espejos, donde uno encuentra el reflejo que uno está buscando, ¿verdad? Entonces, creo que esa idea de que me estoy viendo reflejado, pero a través de la fantasía y la magia de, ¿verdad? Del universo que estoy viendo, me hace conectar, me hace empatizar, me hace sentirme un humano más de todos estos humanos que hemos sido, que por mucho que creemos que somos originales, no lo somos, ¿verdad? O sea, todos pasamos por los mismos problemas, todos pasamos por las mismas vicisitudes, todos pasamos por los mismos enamoramientos y pasiones, y yo creo que eso es tan lindo porque nos hace darnos cuenta que estamos todos conectados. Sí, que tenemos más en común de lo que muchas veces aceptamos. Sí. Hay una frase muy linda que refleja lo que está diciéndonos Chema: los relatos personales celebran lo que es único en cada uno de nosotros y simultáneamente tienden puentes hacia lo que es común en todos nosotros. Y eso es lo que hace una buena historia. Y ahí entro con Mr. Rogers. Mr. Rogers fue un señor que yo conocí tarde realmente en Estados Unidos. Es un gran psicólogo infantil que tenía un show que fue el primero que le habló a niños como adultos, sino como niños. Y él tiene un montón de frases maravillosas, pero yo creo que la que más conecto, ¿verdad? Con él es: francamente, no hay nadie a quien no puedas aprender a amar una vez hayas escuchado su historia. Y él la tenía siempre en un papelito guardada en su bolsillo y me recuerda que el anonimato es lo más peligroso. Las historias nos sacan del anonimato. O sea, tal vez la idea, por ejemplo, el tráfico en Guatemala que todos sufrimos, es más fácil, ¿verdad?, enojarse con el que está enfrente porque no sabemos sus problemas, pasando? De dónde viene, exacto, ajá, cómo se despertó, pero si supiéramos la persona que está delante, tal vez seríamos un poquito más cautelosos. Exacto. No bocinamos. ¿Verdad? No bocinamos. Porque posiblemente viene de un entierro, porque posiblemente va a un hospital, no sabemos. Exacto, tiene otro montón de problemas en la cabeza que de repente uno lo siente personal y dice, no, lo está haciendo a propósito para molestarme, y de repente uno no está ni siquiera en su radar. Entonces creo que Mr. Rogers es alguien que les recomiendo mucho ver, porque aunque sé que está hablando a niños, el niño de adentro escucha siempre que él habla. Totalmente. Y Tom Hanks hizo una película inspirada en él, ¿verdad? Sí, exacto. Ese es de Mr. Que Rogers. Es la primera vez donde miro a Tom Hanks y prefiero el original. Tom Hanks no llega a ser Mr. O sea, si conoces a Mr. Rogers, claro, ni siquiera Tom Hanks con la capacidad que tiene de empatizar. Yo digo, no, pues que prefiero el documental de él donde lo veo, porque tiene un carisma, tiene una forma de conectar y de hacer que le importas. Sí. Yo creo que esa es la magia de él. Todo niño sentía que era importante y era el primer lugar, ¿verdad? Para él era el niño. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace muy, muy especial. Qué gran capacidad de empatizar y de hablar de inteligencia emocional que, bueno, nosotros todavía, nuestra generación, creo que no cachamos tanto eso. Hoy a mí me impresiona ver a muchos adultos darles más posibilidades de expresión a los niños, como usted dice, hablarles más, razonando. Bueno, fuimos creados en otra época y cada quien hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. No, y la generación Z es algo que nos está sorprendiendo. O sea, hay mucha gente que siempre va a criticar a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Porque están conectados en el internet o viven en frente del teléfono, pero han demostrado una y otra vez esa empatía que tienen con la gente, con su planeta, ¿verdad? O sea, son personas muy conectadas a una causa, ¿verdad? A ayudar. Ahorita lo que pasó en Valencia, ¿no? Sí. Y fueron las generaciones jóvenes las que llegaron a ayudar. Hacer la diferencia. Yo creo que vienen con otro chip y hay que apreciar ese chip con el que traen. Sí, hay que apreciarlo. Bueno, ahora hablemos entonces de cuáles son los componentes de una buena historia. Ok, pues mira, antes de llegar a esos ingredientes, solo te quiero mencionar, son de esos, ¿verdad? Mr. Rogers es uno, la doctora Brené Brown es maravillosa, véanla, sí. En Netflix tiene yo la conocí por él.
The Call of Courage, el llamado a la valentía, habla de la vulnerabilidad. Es una mujer genial. Y ella con el storytelling dice, tal vez las historias solo son data con alma, ¿verdad? O sea, es información, pero con un toque de alma. Y yo creo que eso siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Si solo me van a presentar data como si fuera un Excel, el Excel aburre a cualquier persona a los 5 segundos, pero si me lo cuentas como una historia, si le das el alma, si le das un toque, eso hace que sea especial. Entonces, creo que Brené Brown, ¿verdad? Para que la tengamos también ahí en nuestro radar. Ahora sí, es que bueno, yo tengo también mis notas porque créanme que... Me encanta. Si no, me voy por las ramas. Hablando de ramas, no, son... ok, componentes de una buena historia. Yo creo que vamos a hablarlo de dos partes. Primero, la estructura. Y después hablamos como de los ingredientes mágicos, como que si esto fuera una cocina, ¿no? La estructura viene de Aristóteles, que Aristóteles es un hombre que vivió en el 300 antes de Cristo. O sea, imagínense que no es nada nuevo lo que estamos hablando. Y es increíble cómo leyendo Aristóteles uno dice, el ser humano no ha cambiado desde hace 2000 años. Y él habla de que, bueno, lo que todo el mundo dice, ¿no? Cuando uno dice una historia tiene que tener un inicio, un medio y un final. Los papás, por ejemplo, a los niños cuando llegan siempre con problemas es, contame la historia desde el inicio. Pues es eso, ¿no? O sea, dame un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Por qué? Porque en el planteamiento empatizo con la persona. Si directamente me entras en el conflicto, yo digo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué le pasó? Pasa mucho en las películas de terror. Cuando tú no quieres empatizar con una persona, el cineasta lo que hace es directamente están ¿verdad? El novio y la novia en el carro, llega el asesino y los mata. ¿Y tú? ¿Y quiénes eran? ¿Hijos de quién eran? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Están hechos para que no empatices. Si tú conectas con esa persona, no quieres que le pase nada malo. Y las buenas historias de terror son las que quieres que esa persona sobreviva, ¿verdad? Porque has conectado, porque entiendes de dónde viene, ¿verdad? Entonces, otra vez, por eso es importante ese setup, ese planteamiento. El conflicto, porque si no empatizo, no, o sea, no voy a sufrir la angustia de sus problemas, ¿verdad? Ni me voy a relacionar. Exacto. Y la resolución, que es la catarsis, que viene otra vez de una palabra griega que significa purificación por fuego. Imagínense qué linda la idea de, tenía una angustia que, ¿verdad? O sea, directamente la hago cenizas, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura. Hay que pensar siempre, y se los digo, no las historias, porque a veces uno piensa, una clase de storytelling es para contar buenas historias. No, una clase de storytelling es para hacer una buena presentación frente a un cliente, es para venderle una idea a un papá si quiero pedirle permiso. O sea, al final, no, estas herramientas son aplicables en el momento en el que yo quiero persuadir a alguien, porque esa es la palabra mágica del storytelling, es persuadir. Yo no estoy imponiendo, yo estoy persuadiendo a través de explicar mis razones o mis emociones, ¿verdad? Para conectar. Y ahora, los 3 ingredientes básicos es, primero, hazlo emocional, ¿verdad? Si quieres llegar a mi cabeza, conecta primero con mi corazón. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Eso Siempre. aplica a todos. Yo pensaba que solo para los que éramos muy emotivos, porque hay gente como tan racional, numérica, analítica. Y lo sé. Y ahí es donde el storytelling es tan mágico, porque el storytelling, piénsenlo como un triángulo en el que hay ethos, pathos y logos. Otra vez, todo es griego y todo Aristóteles se lo inventó. Ethos es conéctame a través de la ética, ¿verdad? Logos es conéctame a través de la lógica. Y pathos es conéctame a través de la emoción. Entonces, sí, o sea, no es que todas las historias tengan que ser emocionales. Y es más, yo creo que dependiendo de, por poner un ejemplo, un banco no va a hablarte de la emoción. Podría, ¿verdad? Pero normalmente te va a hablar de esa estabilidad, de que somos un banco seguro, confiable. Eso es el ethos, ¿verdad? El logos es, por ejemplo, una empresa que sea... acerca de lógica, de verdad, de data, de te voy a explicar, te voy a convencer a través de toda la información que tengo de por qué tienes que confiar en mí. Eso no quiere decir que Google no de repente no venga y se escape, porque yo creo que uno de los anuncios más emocionales que tiene Google es un anuncio que ganó muchos premios de París, que básicamente es una persona googleando, solo ves la pantalla y la gente está escribiendo y dice, ¿cómo llegar a París? Y después, ¿cómo decir en francés eres muy guapa? Y va a través de las búsquedas vas entendiendo de lo que está pasando. Es que es un chavo que llegó a París y se enamoró de una mujer y está buscando con Google cómo seducirla, y al final termina la historia, que me acuerdo súper bien, cómo montar una cuna. Entonces ya te contó, o sea, a través de búsquedas. La novela completa. Eso es súper pathos, o sea, te conectó con la emoción, especialmente para los que hemos vivido amores a distancia. Ajá. Esa historia, claro, esa historia tú la ves y empiezas a llorar. Entonces, yo creo que sí hay que, o sea, hay que saber en qué momentos tengo que tocar más a la lógica, qué momentos tengo que tocar más a la ética y qué momentos tengo que tocar más a la emoción, pero es un triángulo, ¿verdad? Donde uno tiene que moverse. Y
conectando con, ¿verdad? Los tres ingredientes mágicos que les decía. Uno es la emoción, ¿verdad? Yo creo que diría que todos los seres humanos somos emocionales. Habrá algún Scrooge y algún, ¿verdad? Un poquito que le cueste ahí, que el corazón se le haga un poquito grande como el Grinch. Pero el corazón se le hace grande. Si al Grinch se le hizo grande el corazón, yo creo que todos tenemos esperanza. La otro ingrediente mágico, siento yo, es hacerlo novedoso. O sea, cuéntame una historia de una manera que la sienta nueva. Sí. Porque aquí vamos a llegar a un tema un poquito, ¿verdad? Interesante, que es no hay historias nuevas. Todas ya están contadas, ¿verdad? Que ahora vamos a hablar de eso, pero eso no significa que no te la pueda contar de una manera novedosa. Darle un giro. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Caperucita Roja, y si tú empiezas contando, había una vez una niña muy guapa, es como si llámese la historia, pero si tú empiezas con, estaba muy oscuro en el estómago del lobo. Y ahí empieza la historia. Hay formas distintas y novedosas de contarlo y hazlo memorable, que yo creo que esa es la gran regla y la más difícil a veces de seguir es cómo después, y imagínate en el mundo de las presentaciones, especialmente ahorita, yo lo veo con los alumnos, o sea, tienen tanto contenido, tienen tanto que ver, que cómo hago que algo llame más la atención que ese mar de información que tengo. Estamos indigestados de tanta información, o sea, es exceso. Que muchas veces la gente se pasa más viendo en Netflix qué quiero ver y después se duerme sin escoger qué ver, porque tengo tanta opción. Porque la serie ya está predecidida. Exacto. Y a mí me gusta la televisión en vivo porque no me da opción de escoger. Es como me gusta ver lo que está pasando, ¿verdad? O sea, sí creo que hay esta manera de, ¿verdad? De no ahogarse entre las opciones, pero yo creo que las historias que se hacen memorables, ¿verdad? Son esas historias que también se vuelven de alguna manera virales. O sea, la gente dice, la tenés que ver este documental o tenés que ver esta película. ¿Y por qué? Porque es que, mira, o sea, no puedo dejar de pensar en ella o no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Eso es memorable y eso queda en tu cabeza. Qué apasionante todo esto. Y bueno, esos son los ingredientes entonces de las... Y con respecto a esto hay grandes contadores de historias. Sí. Yo puse 6 y voy a ser muy ordenado, ¿verdad? Porque por supuesto mi pasión se va a quererte contar todos los grandes contadores de historia, pero hay que empezar por Shakespeare. Shakespeare es el gran contador de historias, ¿verdad? Es el hombre que te escribió Romeo y Julieta y yo siento que hay generaciones ahorita todavía diciendo es que nadie comprende mi amor. Sí, como Romeo y Julieta, ¿verdad? O sea, Hamlet, por poner un ejemplo, Hamlet, que las nuevas generaciones seguramente no saben quién es Hamlet, pero saben quién es el Rey León y el Rey León es Hamlet, ¿verdad? Es el príncipe al que el tío mata a su papá a través de un complot, ¿verdad? Y después el papá... le aparecen los sueños y le dice recuérdame, es el Rey León, pero lo hicieron de una manera que parece nuevo y novedoso, pero no lo es. Y entonces hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es un libro que les recomiendo también, que se llama La Semilla Inmortal. La Semilla Inmortal es un libro de 2 catalanes que explican los argumentos universales del cine y dicen que hay 21 grandes semillas, ¿verdad? Universales que constantemente estamos viendo y reviendo en las historias, a la búsqueda del tesoro, el retorno del hogar, la venganza, el intruso que es benefactor o destructor, el amor redentor, ¿verdad? El amor redentor de la bella y la bestia es el amor redentor, ¿verdad? Tanto que la bestia se transforma por la bella, ¿verdad? El amor prohibido, el pacto con el diablo y tal vez una de las semillas que a mí más me gustan es la creación de la vida artificial, ¿verdad? Porque Frankenstein de alguna manera siempre conecté, ¿verdad? Con esa criatura que tú, que no existía y que tú le das vida, ¿verdad? Pero es que Frankenstein es Edward Scissorhands de Tim Burton, es Pinocho, ¿verdad? O sea, estoy creando una criatura con materiales que no son orgánicos. Es Pinocho, ¿verdad? Es Blade Runner. Yo soy fanático de los androides, de esa idea de cuando el robot, la inteligencia artificial, llamémosle así, ¿verdad? Ya sea capaz de pensar por sí misma y de repente... Como la de Robot Salvaje. Exactamente. O como la del hombre bicentenario de Robin Williams. O Wall-E. Que quiere ser humano. Y tú dices, ¿qué nos hace humanos? O sea, que esa pregunta mágica de cuando la máquina sepa pensar y razonar, va a ser capaz de decir, hey, soy un humano que también siente y ¿verdad? Y tú no, eres una máquina. Y ese rechazo a la criatura frankensteinosa. No sé, siempre me ha llamado mucho la atención y creo que otra vez, o sea, cuando uno empieza a encontrar esa semilla, se da cuenta que hay muchas películas que tocan esa semilla, pero de una manera distinta, novedosa, moderna, pero que al final son 21 semillas que seguimos repitiendo constantemente. Entonces, es que les voy a dar muchos, ¿verdad? Referencias. Sí. Sí.
Y eso está conectado con Kirby Ferguson, que se lo recomiendo, es un YouTube de 1 hora que me cambió la vida, que dice Everything is a Remix, o sea, todo es un remix. Y yo creo que esa es, o sea, un ser humano 100% original, nadie lo entendería, ¿verdad? La originalidad está sobrevalorada. Hay que mezclar cosas para que, ¿verdad? Tú combinas y transformas, pero de algo que la gente conoce. Entonces yo creo que es bien valioso no empezar, voy a contar la historia más original del mundo. No, contar un género y darle una vuelta, ¿verdad? Para que la gente también tenga cómo conectar con esa historia. Si fuera, imagínate, me voy a inventar hasta el idioma y tú dices, y bueno, y la gente va a leer y cómo entiendo. Exacto. Va. Y eso me lleva a Tolkien, que Tolkien sí inventó un idioma, ¿verdad? Me consta lo que le encanta. Es que Tolkien es el creador de un universo. Es que él no creó una historia. Él básicamente creó una Biblia de toda la creación de este mundo para contar después una historia, ¿verdad? Entonces hizo todo ese universo alrededor, que después inspiró a J.R. Martin con Game of Thrones, ¿verdad? Juego de Tronos. Dan Harmon, lo menciono porque él es como el mejor contador de episodios de 30 minutos, ¿verdad? Él es el creador de las series, ¿verdad? Él construyó en 8 pasos, que me encanta. Tú necesitas, vas, buscas, encuentras, tomas, regresas y cambias. Y con eso, ahí está. Solo. Y eso, sí, ¿verdad? Ahora, lo difícil es hacerlo. Ahora combinen la magia. Pero es que viene del viaje del héroe, que el viaje del héroe es como un libro muy filosófico de Joseph Campbell, donde explica, ¿verdad? Que el héroe o la heroína, porque es que no le pone un género, ¿verdad? Simplemente tiene un tesoro al que quiere llegar y tiene que enfrentarse a obstáculos, pasar un umbral. Es maravilloso, ¿verdad? Pero él lo explica de una manera como muy filosófica y viene Dan Harmon y dice, ok, yo te lo voy a resumir en 8 pasos porque tengo que contar esta historia en 30 minutos. En una serie de televisión y es un genio contando ese tipo de historias. Ese es Dan Harmon. Pixar. Sí. ¿Por qué no pongo a Disney? Porque yo siento que Disney no se inventó las historias. Disney solo reusó historias, exacto, que tiene su mérito, pero es que Pixar creó historias nuevas, o sea, Toy Story, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, ¿verdad? Y creo que lo lindo de Pixar es que hizo, que lo pueden buscar en internet, se llama Las 22 reglas de storytelling por Pixar. Y son una obra de arte cuando uno las lee. Y la regla número 1 es: admiras más al personaje por lo que lo intenta que por sus éxitos. Porque te puedes relacionar con él. Total. Es que el problema es que si le sale todo bien a la primera y a mí no, digo, no tiene nada que ver conmigo. Y ese es el gran reto de un Superman, por ejemplo. O sea, ¿cómo empatizo con un superhéroe que es básicamente... Perfecto. Sí. Es Dios, ¿verdad? Es alguien que no tiene, es perfectamente ético, le disparas balas y no le pasa nada. En cambio tienes a Batman, ¿verdad? Que es más trágico, tiene más problemas familiares, sus traumas y su humanidad. Y claro, a mí siempre me ha empatizado más Batman por eso, ¿verdad? Por esa humanidad que a veces Superman no tiene, que hay contadores de historia que logran sacarle la humanidad a Superman. Ahora yo creo que parte de lo que estamos viendo, de lo que Chema nos cuenta en las historias, en las películas, es que los héroes tienen luz y sombra igual que los villanos. Ya Total. No es como antes, que el villano era malo y el bueno era bueno, no. Porque eso es lo que hace que no nos relacionáramos con ellos. Hay una frase muy linda que dice: el villano es el héroe de su propia historia, porque él se cree un héroe. Claro. Si no, miren Maléfica. Exacto. O el Guasón. O Thanos, o cualquiera de estos grandes villanos que cuando explican sus razones tú te quedas como, pues tiene sentido, ¿verdad? O sea, no voy a seguir lo que me está diciendo el villano, pero no lo hacemos porque es que yo creo que ya estamos cansados como sociedad del villano que quiere destruir el mundo, porque Total. La primera pregunta es: ¿y dónde quieres vivir tú, mijo? Pues sí. ¿Verdad? O sea, si destruís al mundo, ¿a dónde te vas a ir? Claro. ¿Verdad? Entonces, pero estos villanos que dicen, no, es que tengo un objetivo y parece válido en su mentalidad retorcida, lógicamente, pero yo creo que eso es lo que hace historias interesantes. Voy a los últimos 2, ¿verdad? Un gran contador de historias que parece extraño que te lo diga, porque claro, hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? De un poquito más tradicional, pero Steve Jobs era el mejor contador de historias de tecnología. O sea, era un hombre que hacía que la tecnología la sintieras personal, que no hubiera una barrera para... Pensémoslo así, ¿no? Una computadora podría ser la cosa más alienígena del mundo, que yo no sé ni dónde, ¿verdad?, qué hacer con ella, y de repente viene Steve Jobs y dice: ¿por qué no usas el dedo? Y eso todos lo sabemos usar. Y lo haces intuitivo. Y lo haces intuitivo y lo haces natural. Y yo digo, wow, Steve Jobs
Es que claro, en esta época tal vez no vemos la influencia que tuvo, pero es que si nos vamos para atrás, es gracias a él que tenemos teléfonos inteligentes, es gracias a él que tenemos música en verdad. O sea, nosotros venimos de una generación donde teníamos un Walkman que si había muchos baches ya no escuchabas la canción. Que se veía una cinta, nada más, que se trababa la cinta precisamente, que no había disponibilidad de volver a repetir o quiero oír tal canción, no, había que echarse el lado completo hasta que llegaras a la canción que querías escuchar. Exactamente, y de repente viene Steve Jobs y te saca con una frase magistral del marketing que te dice 1000 canciones en tu bolsillo. Y claro, para una generación que había vivido con cuántos CDs puedo llevar en mi bolsa, más el Walkman, más el no sé qué, y de repente tenés un iPod, ¿verdad? Que tiene 1000 canciones en tu bolsillo. O sea, lo resumió de una manera tan maravillosa que hay mucha gente hablando de por qué Steve Jobs es Steve Jobs y por qué no ha repetido a alguien más, ¿verdad? A ese nivel y a esa empatía. Y a mí me gusta mucho otra referencia ahí, Simon Sinek. Sí. Sinek, no sé cuál será la forma de... Simon Sinek es el Golden Circle, el círculo dorado. Él dice, la gente no compra por qué lo haces, no compra lo que haces, compra por qué lo haces, la motivación, el why, ¿verdad? Porque el marketing ya no es de lo que haces, sino de las historias que cuentas, ¿verdad? Yo creo que ahí conectamos otra vez, ¿verdad? No con el what, sino con el why, ¿verdad? Con el por qué detrás de. Y yo creo que Steve Jobs lo conectó muy bien porque conectaba con esos valores. Él definía la visión, ¿verdad? Al ser ese storyteller. Y el último, que creo que conectamos mucho con él, Kino. Kino es el mejor contador de historias porque era capaz de que sin palabras conectaras con una emoción, ¿verdad? Ay, entonces, sí. No solo Mafalda, que es una obra de arte, pero todas las historietas que él tiene donde son reflexiones de la vida, ¿verdad? Crítica social, feminismo, machismo. Wow. Sí. O sea, era elocuente en sus silencios y en sus tiras cómicas. Y en las expresiones humanas. Es que yo creo que, o sea, como que todos tenemos una historieta de Kino, ¿verdad? Y esas formas en las que con muy pocas líneas lograba, ¿verdad? Capturar esa emoción humana. Entonces, yo te diría que ese es mi sexto storyteller. Wow. Muchísimos buenísimos contadores de historias. Y ahora la pregunta del millón. ¿Tenemos esperanza? ¿Podemos volvernos mejores contadores de historias? ¿O cómo podríamos hacerlo? Definitivamente. Yo creo que, o sea, ¿cómo nos volvemos mejores contadores de historia? Va a sonar muy, muy interesante esto porque es dejar de hablar de nosotros. Suena mal, ¿verdad? Pero es que no tienes que contar historias, digamos. Yo siempre le digo a los alumnos, si yo viniera y les dijera a mis alumnos, es que estoy cansado de viajar a Disney porque es que viajo 3 veces al año. Claro, la gente que quiere viajar a Disney va a decir, ay, qué abusivo, porque qué pesado, ¿verdad? Porque no es algo, pero si yo vengo y empiezo, perdonen que vengo tarde, pero el tráfico está fatal, todos empatizamos con él. Exacto. Más entonces, fácil estar atorado en el tráfico que ir 3 veces a Disney, que yo quisiera, ¿verdad? Yo también, aunque fuera una. Sí. Cada 5 años. John Steinbeck, él es un Nobel de literatura, escritor de Las uvas de la ira. Me encanta porque él dice, si la historia no es sobre el oyente, él no te escuchará, ¿verdad? Entonces hay que dejar de contar de uno y hay que empezar a contar sobre las personas que al final, como me gustó mucho la frase que decías tú, son puentes universales que nos conectan, ¿verdad? Porque nos vamos a identificar todos. Yo creo que esa es mi pasión por los memes, que por cierto, los memes es una de las partes de mi clase de storytelling, porque me parece maravilloso. Claro, es una historia resumida en una imagen que transmite una emoción. Los memes se comportan como caricaturas. Por eso las caricaturas y los niños conectan también, porque si yo veo a Bugs Bunny enojado, está enojado y se pone rojo. O sea, todo él es un enojo y entonces al niño le es fácil encontrar esa emoción. Los memes son eso, es verdad. Si es envidia, veo la envidia representada en una imagen y que es una de las cosas que más me gusta. Los memes parece que nacieron ayer, ¿verdad? O sea, hace 10 años por el internet. Y es un término que inventó un sociólogo, Richard Dawkins, en 1976. Antes de que existiera el internet. Y él dijo, le hubiera puesto, yo creo que es más parecido a un virus en el sentido en el que se transmite viralmente, pero decía, es que no habían virus de computadora aún, no había computadora. Entonces, eso yo creo que a los niños les sorprende porque, claro, dicen, el meme es de nuestra generación. No, mijo, es del 76. Y era de un sociólogo que lo que quería decir era, ¿por qué hay ciertos
componentes culturales que repetimos. Por ejemplo, la gorra al revés. ¿Por qué la gente se pone la gorra al revés? ¿Por qué silbamos de una manera que todos conocemos ese silbido? ¿Por qué los guatemaltecos decimos ciertas frases que todos los guatemaltecos decimos? Él dice que hay una viralidad cultural. O sea, de la misma manera que un gen se transmite, como el gen de los ojos claros, el gen de, ¿verdad? Que uno puede claramente verlo repetido ¿verdad? En las generaciones. Él dice, tiene que haber un gen de la cultura. Y eso fue lo que él definió como meme. Entonces viene de antes del internet. Ahora, por supuesto, hemos tomado al meme como su término para explicar estas caricaturas, ¿verdad? Que se comportan de alguna manera o sea, se vuelven más virales los que más personas conectan y empatizan con, ¿verdad? Que los que menos. O sea, un meme que solo la gente que vio Friends entiende, no es tan viral como un meme. A mí me encanta muchísimo uno de Bob Esponja, que es un Bob Esponja primitivo, porque todo el mundo conectamos con esa sensación cuando se pierde nuestro ser social porque tenemos miedo y nos volvemos primitivos, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es lo que hace maravilloso a los memes. Qué cosa más interesante. Pero entonces sí podemos convertirnos en mejores storytellers. Sí, conociendo a tu audiencia, que esa es una de las reglas mágicas, ¿verdad? O sea, si conoces a tu audiencia, vas a poder empatizar con ella. Si yo, otra vez diciéndote el ejemplo de viajo a Disney 3 veces y de repente mi audiencia ha querido una vez en su vida viajar, lo que voy a hacer es, no conectar. A mí me gustó mucho, hay un documental en el History Channel, que el nombre me fascina porque se llama Keystory, que es la historia del grupo Kiss, que por cierto a mí me da mucho miedo de niño, ¿verdad? De la lengua larga y los ojos así, pavor. con estrella y yo sentía que estaban escondidos detrás del baño, pero ahora los entiendo como grandes performers, ¿verdad? O sea, son unos showmans, ¿verdad? Y entonces, muy adelantados a su época, disruptivos, creativos. Sí. Ahora lo podemos ver. Y no tan satánicos como pensábamos en ese momento. Ay, es que están pintados. Sangre, sí, era el show, ¿verdad? Y entonces lo que me encanta de ellos es que le están haciendo una entrevista y les dicen que el entrevistador como que se atreve casi que a darles la respuesta, ¿verdad? Porque es interesante cómo se lo plantea, porque le dice, ¿qué crees que es más importante para el éxito de Kiss? ¿Sus canciones? Porque son grandes himnos que todos cantan, ¿verdad? ¿O su performance? Porque sus shows en vivo tenían fuego y ellos vestidos. Y ellos dicen la audiencia. Y me encantó porque yo digo, qué lindo. Porque claro, tiene sentido. Si ellos están, aunque tengan el show, si no hay nadie, no sirve de nada. No sirve de nada. Y ellos ganaron la fama que tienen ahora porque se decidieron, después de 4 álbumes de estudio que no habían sido tan exitosos, hacer un álbum en vivo. Porque ellos dijeron, el público fuera tiene que escuchar al público que viene a nuestros conciertos. Y en el momento en el que pusieron un álbum en vivo y la gente fuera tuvo la experiencia de lo que los que vivían dentro, fue que Kiss subió. Entonces, conoce a tu audiencia. Qué maravilloso. Y lo acabo de ver en un episodio que grabamos con Philip Hunziker de Sophos. Él decía que el centro de Sophos, yo dije, iba a decir, son los libros. No, son los lectores. Otra vez, sentido. Eso mismo. Es su audiencia, la ¿verdad? Audiencia. Sí. Qué bien. Ahora cuéntanos una historia. Bueno, sobre el poder de las historias, porque ya que es un gran contador de historias, yo he estado en clases que Chema da y sus alumnos quedan prendados. He estado en reuniones familiares y sus alumnos quedan ahí. Entonces, ¿cómo invitar a Chema, que es un contador de historias, si no nos va a contar una historia? Es que es difícil porque, claro, o sea, me encantaría, o sea, cuando me pusiste esta, ¿verdad? Esta sugerencia, una historia sobre el poder de las historias, yo dije, uy, hay tantas, sí. Pero yo creo que una tal vez de las que más me ha gustado, porque creo que otra vez todos vamos a conectar todos conocemos la canción We Are the World, ¿verdad? La de Michael Jackson, We Are the World, We Are the People. Todos sabemos que fue en los 80, ¿verdad? En el 85 que vendió 20 millones de copias y que estuvo hecho con un buen fin, que era ayudar al hambre en Etiopía. Hasta ahí todos lo sabemos. Lo que no sabemos es qué debe de haber pasado en la mente de Quincy Jones, que era el productor, juntar a todo este ego de gente. Sí, porque eran los artistas más famosos en su top, en su momento, área. En su prime, ¿verdad? Y que tenían un pedacito de canción y podrían estar viendo, yo quería el otro. Exacto, y se molestaban y decían, pero yo quiero, exacto, yo quiero, ¿por qué no me estás poniendo más línea, verdad? Yo quiero poner esto, pero él, ¿verdad? Y solo por ponerles un par de nombres, Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles. O sea, ¿cómo agarras a todos estos egos? Que cada uno de ellos ya es para hacerle una canción solo a esa persona, ¿verdad? Y darle todo el tiempo del mundo. Y yo digo,
y tenían una noche, porque lo más divertido de este We Are the World es que había unos premios, yo no sé si eran los Grammy, ¿verdad? Pero al finalizar los Grammy, como ya estaban todos metidos, él los agarró y los metió en su estudio esa noche. O sea, solo tenían una noche porque es que después todo el mundo tenía agendas distintas. Sí, entonces, una agenda con todos. aprovecharon esa premiación donde todos estaban porque les interesaba la premiación para después agarrarlos y decirles, venite a mi estudio y filmamos y grabamos esto ya en esta noche. Y no hay no, perdón, es que el micrófono no estaba encendido. No se puede. Era esa vez. Y entonces lo que me encanta de Quincy Jones, que acaba de morir hace poco y por eso también es como aquel momento de al gran Quincy Jones, puso un cartel escrito en marcador encima del estudio antes de entrar que decía check your ego at the door. O sea, deja tu ego en la puerta. Que el check your ego at the door suena como a veces cuando uno va a un teatro y dice check your coat at the door. ¿Verdad? Es como deja tu abrigo. Pero él le puso ego y creo que eso cambió toda la química y toda o sea, la gente decía, claro, es que yo soy Michael Jackson, pero es que yo no estoy acá para ser Michael Jackson, yo estoy acá para ayudar a esta causa, ¿verdad? Y creo que esa frase, check your ego at the door, el ego es lo que, a ver, es bueno tener ego porque es saludable. Es necesario. Pero puede ser el mayor, ¿verdad?, enemigo de proyectos creativos. Sí, de mucho. Yo estoy empezando ahora a leer un libro que se llama El ego es el enemigo. Muy interesante, muy interesante. Realmente esto es para hablar más a profundidad del ego. Pero qué interesante historia y cómo a veces, pienso yo, justamente eso es lo que impide que conectemos. Yo he dado talleres de hablar en público y eso también les digo a los participantes. En el momento que te quitas el reflector de ti, porque tu intención es, me quiero lucir, quiero que me aplaudan, quiero que me admiren, el ego está al tope. Y se lo pones al público y tú te conectas con cómo les puedo agregar valor a ellos, cómo puedo sumar, cómo puedo realmente adaptarme a la audiencia a la que estoy dirigiéndome, cambia todo. Y hasta el estrés baja. Cuando hay personas que tienen muchos nervios de hablar en público, si están presionándose en hacerlo perfecto, esa presión juega en su contra. Pero si se conectan con la audiencia, ven a las personas, bajan ese nivel de ansiedad porque ya lo que están haciendo tiene más sentido y más propósito. Claro. Que cuando lo haces por lucirte o por el aplauso. Y la gente lo siente. O sea, uno de audiencia percibe la intención del que está hablando. Total. Si es lucirse o si es de verdad conectar conmigo. Entonces, no, y guiar, porque, a ver, ustedes no lo sabrán, pero en época de pandemia, Karina era la mejor anfitriona de Zooms del mundo, porque un evento de Zoom... es mi hermano y estuve en todos mis Zooms. No, y créanme, y una familia como la nuestra, donde todos quieren hablar al mismo tiempo, y claro, si tú le apagas el micrófono a una persona, el ego de esa persona no me vas a dejar hablar. Karina era capaz de dirigir tantas ganas de hablar, ¿verdad? Y hacer un evento especial. Entonces, de verdad se volvía como sus Zooms eran especiales por eso, porque yo creo que es hay mucha gente que tal vez, lo que tú dices, tiene el paradigma o el prejuicio de si está adelante es porque quiere lucirse, y no, a veces estar adelante solo es para guiar y para liderar, ¿verdad? Una conversación más rica y más interesante porque añadimos a todos a esa conversación. Acabamos de oír uno que grabamos providencialmente para el último cumpleaños de mi abuelita. Ella cumplió 95 años y todos sus nietos nos juntamos en un Zoom y como que su alma hubiera sabido. Y ella cuenta recomendaciones de salud, de ejercicio, de memoria, de familia. Fue un legado tan hermoso y tenemos esa grabación. Ha sido de verdad uno de los tesoros más lindos. Gracias por recordarlo y compartirlo. Sí. Bueno, ahora regresando al tema de contar historias, ¿qué debemos evitar cuando estamos contando historias? Precisamente para salir de ese ego o para poder conectar mejor con la audiencia. Definitivamente. A ver, yo puse 4, ¿verdad? Yo creo que... A ver, me robo uno de Andrew Stanton. Andrew Stanton es uno de los grandes directores de Pixar, de Wall-E, de Ratatouille, Los Increíbles. Es uno de los mejores directores. O sea, porque Pixar, si ustedes saben, hay varios directores, ¿verdad? Pete Docter creo que es el de Inside Out. O sea, cada uno tiene como, ¿verdad?, esas historias, pero es que yo creo que Andrew Stanton de todos es el que... Monster Inc. también es de él. O sea, esas historias. Y claro, él tiene un YouTube maravilloso, un TED, ¿verdad? Donde habla de reglas y de consejos. Y hay un consejo que me encanta que dice, el público no necesita 2 más 2. No, perdón, el público no necesita 4, dale 2 más 2. Deja
¿verdad? Que el público llegue a la conclusión, ¿verdad? O sea, no lo subestimemos. No lo subestimemos. No hagamos un sermón de nuestra historia, ¿verdad? No queramos contar la historia y al mismo tiempo la moraleja, la conclusión y digerírselo. Exacto. O sea, yo creo que esa es la magia de las moralejas, ¿verdad? Esa es la magia de una parábola, que uno la interprete. Por supuesto. Si yo vengo y tengo la parábola y en la siguiente página la explicación de la parábola, es como, no, hombre, déjame a mí llegar a esa conclusión. Entonces, la libertad de no llegar a esa conclusión. Sí. Es parte también. También. Entonces, yo creo que es eso. O sea, siempre cuando contemos historias, no se lo demos todo digerido, ¿verdad? Un 2 más 2 y dejemos que ellos lleguen al 4. Esa es una que me encanta. Empecemos por el inicio, que esto va a parecer papá, ¿verdad? Alegándole a un niño que llega todo acelerado. Pero fíjate que es como, mijo, por el inicio, ¿verdad? ¿Por qué el inicio es importante? Porque empatizamos, ¿verdad? Es dame un poquito de estableceme la historia, ¿verdad? Yo creo que a veces nos olvidamos, asumimos que la gente sabe lo que uno sabe, y yo siempre le digo a mis alumnos, nunca asuman que el público sabe lo que ustedes saben, explíquenlo, ¿verdad? Para llegar a ese punto junto. Entonces, empecemos por el inicio. Otro de los grandes pecados de un storyteller es no tener un final. Porque, o sea, si me dices había una vez, es una promesa de haber algo interesante. Había una vez y vivieron felices para siempre. Es como, me saltaste todo el conflicto. Entonces, yo quiero llegar a ese final, ¿verdad? Es más, una de las 22 reglas de Pixar, una de ellas es empieza por el final. Porque los finales son difíciles. Ellos empiezan escribiendo el final y después construyen para llegar a ese final. Sí, como creadores, no como contadores. Exacto. O sea, cuando... Crónica de una muerte anunciada sí fue así. Pues es maravilloso. Empiezan por el final y uno dice, ¿qué pasó acá? Y después vamos para atrás. Pero, bueno, y ahora esa técnica la usan en el cine. Quentin Tarantino fue famoso por eso, porque rompió la estructura para contar algo que tú decías, pero ¿cómo hilo? Y después voy para atrás y lo voy conectando. Pero hay un inicio que hay que contarlo. Exacto. O sea, tarde o temprano hay que contarlo, sí, ¿verdad? Hay películas que empiezan en el conflicto, pero después te van haciendo como flashbacks para entender. Entonces tú dices, ok, ya voy conectando con, ¿verdad? Pero yo creo que los finales son importantes. O sea, si no tenemos un final, la gente se frustra. ¿Por qué? Porque hay una ley en filosofía, en psicología que me encanta, que se llama Pick and Rule, que es nosotros nos acordamos de una experiencia, del momento más emocionante y del final. Solo. O sea, pensemos en una montaña rusa. El momento más ¡wow! Y el final, ¿verdad? Y esas son las dos cosas. Y a veces uno juzga una montaña rusa solo por esos 2 puntos y no por toda la trayectoria y el recorrido. Pero es que nuestro cerebro es así. Estamos construidos, ¿verdad? Para evolucionar y para sobrevivir de esa manera. Entonces, cuando tenemos en cuenta que un ser humano va a acordarse del momento más emocional de una película, imagínate, y ese final, si no le das un final, como que echas a perder todo el recorrido, ¿verdad? Entonces yo creo que un final es importante. Y tal vez la última regla de cómo evitar, ¿verdad? Contar malas historias, que no sé si la palabra es malas, pero tal vez... No captar o no atraer o no atrapar con la historia. Es no saber la diferencia entre complicado y complejidad, ¿verdad? O sea, hay que contar la historia de la manera más sencilla posible. Si trato de empezarme a enrollar, ya perdí a la mitad del público. Entonces, hay cosas muy complejas que se pueden explicar muy simples, pero hay cosas muy simples que me puedo volver complicadísimo explicando. Entonces, que son estos contadores de historia que yo conozco muchos que te empiezan a dar toda una historia y una explicación de la historia y tú dices, pero si solo quieres, o sea, llega el punchline y ahí lo tienes, pero no te voy a hablar del oso y de sus valores del oso y tú como, pero si solo el chiste es de que el oso y el conejo, ¿verdad? Entonces no, hay que ser sencillo para captar al público y no complicarlo sin necesidad. Pero es que la simpleza tiene su dificultad. A veces llegar a la simplicidad no es lo primero que se me ocurrió, no. Llegar a esa simplicidad fue consciente e implicó mucho trabajo, que es lo que a veces tal vez algunas personas no quieren pasar. Y Steve Jobs, conectando con él otra vez, él decía, la simplicidad no es el principio, es el final. Tú no empiezas simple. Tú empiezas complicado. Imagínate en el mundo de Steve Jobs, le voy a meter este montón de gadgets a mi aparato para que haga esto y no sé qué, y después es como necesito todo eso, lo voy limpiando. Entonces, claro, vas quitándole lo que sobra, que eso era una cosa que decía Miguel Ángel que me fascina cuando le preguntaban, maestro, ¿cómo eres capaz de verdad de sacar de una pieza de mármol? Y él, solo llego a la piel, decía el abusivo. Y tú como, es que él lo veía. Entonces solo iba quitando el exceso, pues un poco es eso, ¿no? O sea, tú cuando cuentas una historia,
tú empiezas con todo lo que quieres, todo, lo metes todo. Es como un fiambre. Sí. ¿Va? Entonces ya tengo todo ahí y después ya digo, bueno, ¿qué necesito? Ya puedo ¿Será que el queso es necesario? ¿Será que los embutidos son necesarios? Y voy llegando a la esencia. Creo que llegar a la esencia es un proceso final y no un inicio de. Exacto. Qué interesante. Bueno, hay tanto que hablar, pero creo que si algo nos quedó claro es que todos somos contadores de historias, que vamos a necesitarlo para todo lo que hacemos, desde la conquista romántica hasta el permiso que se quiere conseguir para los chicos que quieren salir, hasta vender algo en el trabajo, para todo en el día a día. Entonces, ¿qué recomendaciones finales nos da como amante de las historias y como gran storyteller? Y a ver, yo les voy a dar un par de links de YouTube que te voy a dar de TED Talks para... Vamos ¿verdad? a ponerlo en la descripción del episodio para que puedan acceder a ellos. Hay uno que me encanta, que es la forma de las historias, y es un loco que cuando empieza a explicar las historias como gráficas. Había una vez y entonces estaba triste, entonces baja la gráfica. Es maravilloso. Va, pero recomendaciones. No solo nos disfrutemos de las historias, analicémoslas, porque muchas veces la historia más evidente es una de las capas de un montón de historias que hay debajo, ¿verdad? Entonces, siento que estar viendo la película mientras estoy respondiendo al celular, mientras tengo el correo, mientras tengo música, no es la manera, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me enoja tanto que ahora Netflix haya permitido poner 2x de velocidad. No, es como, no la veas rápido, disfrútatela, es como, ¿verdad? O sea, como... Ni me había dado cuenta que sí, estaba. sí, porque las generaciones lo piden y es como, voy aceleradito, ¿verdad? Y es como, no, hombre, déjalo, deja que, o sea... ponle atención a las cosas alrededor de que hacen. Entonces analicemos, ¿verdad? El contexto. Escuchemos más que hablemos, que yo sé que ahorita parece un poquito irónico porque estamos hablando, pero claro, para contar buenas historias hay que escuchar. Eso viene un poquito del budista, ¿verdad? De decir, el budismo habla de que si solo hablas no vas a aprender nada nuevo. Si escuchas, vas a aprender algo que tal vez no conocías antes. Entonces tenemos que escuchar mejor, porque eso nos va a permitir, ¿verdad? Pues aprender y avanzar y evolucionar. Seamos empáticos, ¿verdad? Yo creo que estamos en un mundo en donde a veces las redes sociales y las noticias lo que tratan de generar son polos opuestos y entre más extremo eres mejor porque yo soy de este equipo de fútbol y tú eres del otro y al final es como... Total. Pero ¿qué ganas siendo? Porque generando odio, ¿verdad? O sea, ya a la persona que no piensa igual que tú. Entonces yo siento que hay un gran valor en el punto medio, ¿verdad? Nos han enseñado a veces que hay que estar en el blanco o en el negro y yo soy blanco porque soy blanco y el negro porque... Y es como el gris es maravilloso y el gris es cambio y el gris es a veces esa fluidez que la vida tiene, ¿verdad? Entonces seamos abiertos a esos grises, ¿verdad? Que permiten interpretaciones distintas y no el típico blanco y negro y extremo y opuesto, izquierda y derecha, ¿verdad? Y reflexionemos sobre nuestra experiencia. Hay una frase que le digo mucho a los alumnos, es un filósofo que se llama John Dewey, que dice, no aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Wow. Y creo que eso me ha cambiado mi paradigma de ser profesor, porque, por ejemplo, me viene persiguiendo un león. Yo estoy en modo sobrevivencia, ¿verdad? Yo tengo que correr para que el león no me ataque. Yo me subo al árbol y me quedo ahí agarrado al árbol y veo al león y digo, sobreviví. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué el león me empezó a correr? ¿Será que...? Entonces empiezas a reflexionar sobre... O sea, correr y saltar el árbol no te hace aprender. Y a la próxima, imagínate cuánta gente ha vuelto otra vez a caer enfrente del león. Yo creo que reflexionar sobre la experiencia es lo que nos hace aprender, ¿verdad? Entonces hay... Porque esto suena mucho en el mundo de la educación, pero ¿por qué todos mis estudiantes, si tienen la misma experiencia, no aprenden de la misma manera, no aplican de la misma manera lo aprendido? Porque no es la experiencia lo que les está dando el aprendizaje, es ellos reflexionando después, ¿verdad? O entendiendo esos valores y esos aprendizajes que está teniendo la experiencia de recibir clases. Entonces, reflexionemos sobre la experiencia. Yo me siento orgullosa de mi maestría en Netflix. Tuve una racha de baja energía y poca salud. Y bueno, es para lo que me daba la energía. También le dediqué más tiempo a la lectura que la tenía olvidada, de novelas, precisamente para pasar épocas muy duras de ansiedad y depresión. Pero me ha dejado tanto aprendizaje, de verdad. Pero lo que dice, las reflexiones, porque uno a veces puede pensar, ay, pues que están perdiendo el tiempo los patojos viendo películas o series,
pero están construyendo criterio. Sobre todo si tenemos la oportunidad de tener alguna conversación al respecto para poder justamente ayudarnos a que cada quien comparta su punto de vista sobre algo, sin imponer, pero entender qué es lo que cada quien entendió y compartir. Claro, y yo creo que eso es una de las grandes ventajas de estar en la educación. O sea, yo tengo estudiantes desde los 18 hasta los 22, 23 años y es increíble lo que te enseñan y digamos, el no tener prejuicios a la hora de hablar con ellos. Porque claro, me pueden hablar de Bad Bunny y lo primero que puedo decir es, ¡ay, ese Bad Bunny! Y de repente empezás a escuchar canciones del hombre y decís, tal vez no es mi estilo de música, pero sus mensajes son valiosos, ¿verdad? Y hay cosas que a veces, claro, estamos en una cultura del shock y muchas veces nos quedamos con el shock de lo que vimos, pero detrás hay una razón de, ¿verdad? Y yo creo que otra vez es escuchar, ¿verdad? Es no juzgar, es estar abierto a la crítica, al feedback, ¿verdad? Y eso es una de las cosas más valiosas del mundo de la academia, ¿verdad? Porque conectas y empatizas con estas nuevas generaciones y también entiendes cosas que tal vez en principio podrían pintarse de una manera que no son tan así, ¿verdad? Porque te lo pinta el medio, ¿verdad? O lo extremista, porque eso es lo que llama un clickbait, ¿verdad? O sea, si soy más extremo en mi forma de describir algo, más gente va a darle click para leer, porque es un poco el morbo de, y al final no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ha sido un valor, ¿verdad? De estar en la educación, en la academia. Qué maravilloso. Pues no subestimemos el poder de una historia. Todos tenemos gran capacidad de ser mejores contadores de historias. Pero ya vimos hoy varias de las recomendaciones que Chema nos dio para poder ponerlo en práctica. Este fue el podcast de hoy de Nuestro Legado. Gracias, Chemita, por estar conmigo, mi hermanito. Qué profesional, me mantengo sin movimientos aquí. No, mi corazón late fuerte y con mucho agradecimiento porque admiro mucho a mi hermano. La verdad es que es un gran contador de historias y por eso me encantó poder invitarlo a nuestro podcast para que ustedes también pues aprendieran de lo que él nos comparte con ese su corazón apasionado por las historias. Esto fue todo, bye. Gracias. Esto fue todo, amigos. ¿Cómo era que decían aquellos? That's all, folks. Y ahora la frase memorable de hoy. Los relatos personales celebran lo que es único en cada uno de nosotros y simultáneamente tienden puentes hacia lo que es común en todos. Finalmente, este es un recurso para compartir. Podrán acceder en la descripción de este episodio a los enlaces de una serie de conferencias elegidas por Chema sobre storytelling. Gracias por formar parte de nuestro legado. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y sinergizando juntos, porque el cambio es de adentro hacia afuera y el mundo se transforma una persona a la vez.